Bienvenidos de nuevo. En primer lugar, presentarme. Soy Sonia García Fraile, trabajo en la Dirección de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE y sustituiré a Silvia lo que queda de hoy y mañana, ya que hoy no nos puede acompañar por compromisos profesionales. Vamos a compartir ahora la última sesión de la jornada, esta vez más tecnológica y con un tema tan candente como es la ciberseguridad, y moderada por Almudena Alcaide. Ahora, directora del Departamento de I+D+I de la Fundación ONCE, pero con una dilatada trayectoria profesional que comenzó como programadora en ACI Worldwide en Londres, siendo docente también en Kingston College e investigadora en el London South Bank University. Ya en España también fue también docente en la Universidad Carlos III. Almudena, nos dejas impresionados. Bienvenida, la palabra es tuya. Pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta sesión sobre ciberseguridad y accesibilidad en este congreso. Mi nombre, como ha dicho Sonia, es Almudena Alcaide y soy responsable del equipo de I+D+I de Fundación ONCE, y para mí es un honor y un placer estar moderando esta mesa hoy. Agradecer a la organización el haberme invitado y el habernos invitado a los panelistas también, unos panelistas de lujo. Todos decimos lo mismo, pero esta vez es verdad, unos panelistas de excepción. Gracias a ellos también porque apoyaron la iniciativa desde el principio, y paso a presentároslos. Es Tamara Agudo, responsable de Desarrollo Tecnológico de Ilunion Hoteles. ¿Cómo estás, Tamara? Encantada de estar con vosotros, gracias por invitarnos. Javier Berciano, responsable de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de la empresa Citrix. ¿Qué tal, Buenas tardes, Javier? buenas tardes a todos, buenas tardes Tamara, y muchas gracias por la invitación también. Tenemos con nosotros a Jess García también, CEO y fundador de la empresa One Security. ¿Qué tal, Jess? Pues lo mismo que mis compañeros, encantadísimo de estar aquí con este tema tan absolutamente candente, ¿no? Estos dos temas tan candentes. Y buenas tardes, Tatiana Gutiérrez, responsable del área de ciberseguridad para ciudadanos del Instituto de Ciberseguridad, INCIBE. Hola, Tatiana. Buenas tardes, encantados de aportar un poco de luz sobre todas estas sombras. Pues gracias de nuevo, de verdad que es un placer. Hemos estado unos días discutiendo qué traíamos para hablar con vosotros. Se nos han quedado muchos temas fuera. Esperamos que nos inviten a las siguientes ediciones de ciberseguridad en accesibilidad. Pero bueno, queríamos abarcar algunas preguntas, traíamos algunas preguntas que queríamos contestar a lo largo de la presentación. Por ejemplo, ¿qué es la ciberseguridad y qué abarca? Pues todos entendemos la ciberseguridad como que versa sobre la seguridad de las tecnologías, de las comunicaciones, de los datos, de la información en esta era digital, y todos también tenemos el sentimiento de que no abarca solo a empresas especializadas o a fabricantes de tecnología, sino que la ciberseguridad nos impacta y nos abarca a todos los ciudadanos, pero además no solamente en el ámbito profesional, sino que nos incumbe y mucho en el ámbito personal, cuando hacemos ocio, en cultura, en turismo, en viajes. Solamente algunas cifras para enfocar el tema, para darle un peso al tema que conocemos que ya lo tiene. Pero bueno, el año pasado fueron 13.000 millones de emails los que fueron bloqueados por emails, por ser emails maliciosos. De esos 13.000 millones, 1.000 millones tenían enlaces a páginas web con el objetivo único de robar credenciales, de robar claves y usuarios. Y bueno, pues un dato del Instituto de Ciberseguridad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el año pasado gestionaron más de 130.000 incidentes de ciberseguridad ciudadanos. Entonces, en este escenario, ¿cómo se están produciendo, cómo se está llevando a cabo la concienciación y la formación? ¿Cómo le llega al ciudadano? Pero además de una manera accesible. ¿Son accesibles esos canales? Eso es una de las cosas que vamos a plantear esta tarde. O si hay un equilibrio entre la ciberseguridad y la accesibilidad, si se ha conseguido ese equilibrio, y si no se ha conseguido, vamos a ver que puede que haya esquemas que van a surgir, que son futuristas y que a lo mejor nos dejan meter esa cuña de la accesibilidad en la ciberseguridad desde el diseño. Y por último, bueno, pues una accesibilidad avanzada, un nuevo término que hemos acuñado, que es la accesibilidad conectada, una accesibilidad avanzada, pues también produce avances en el riesgo
y a qué riesgo, a qué ciberriesgos nos estamos exponiendo con esa accesibilidad avanzada. Entonces le doy la palabra a nuestra primera panelista, Tamara Agudo. Os voy a presentar a Tamara Agudo una breve reseña curricular. Tamara ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Grupo Social 11. Cabe destacar que su relación con la accesibilidad viene desde 2009, cuando asumió la dirección de un hotel en Madrid, y desde ese puesto pues, pudo trabajar en la creación de la certificación de AENOR en accesibilidad universal. Actualmente trabaja en definir y gestionar proyectos de innovación y tecnología para Ilunion Hoteles. Su objetivo final es el desarrollo de herramientas y aplicaciones de innovación específicas para el sector hotelero, además de la difusión a las diferentes unidades de negocio geográficas de Ilunion Hoteles. Tamara nos trae un tema muy interesante y es dónde entra la ciberseguridad dentro de la agenda de las grandes corporaciones. No entra además de soslayo, no entra como último punto, sino que además nos va a explicar cómo la ciberseguridad entra como una palanca de innovación, un pilar esencial. Y bueno, también lo que supone es un caso práctico de cómo llevar la ciberseguridad a las grandes empresas. Tamara, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Almudena, por la presentación y la oportunidad de estar con todos vosotros. Gracias por vuestro tiempo y por dejar participar en Ilunion Hotel. Estamos muy felices, encantados y agradecidos de poder colaborar. Hemos preparado unas slides para conceptualizar un poco el mensaje en la primera slide y para enmarcar un poco la ciberseguridad en la agenda corporativa de Ilunion Hoteles. Quería compartir con vosotros dos conceptos muy importantes o dos hitos muy importantes para nosotros en Ilunion Hoteles que nos van a ayudar un poco a poner el contexto de cómo la ciberseguridad entra en la agenda de una corporación grande, ¿vale? A simple vista estos conceptos pueden parecer un poco intangibles, por eso me gusta a mí un poco apoyarme en la imagen del iceberg, ¿verdad? Estos dos hitos son, por un lado, accesibilidad y por otro, excelencia, que para nosotros son importantes y están en nuestro ADN. De una parte, Ilunion Hoteles es la primera cadena hotelera en obtener un certificado global de accesibilidad universal a través de la norma UNE 17001 y este sello lo tenemos en todos nuestros hoteleros. Brevemente, para introducirlo, esta certificación constata que todas las personas con o sin discapacidad puedan acceder a nuestras instalaciones en unas condiciones de usabilidad de nuestros entornos, de nuestros productos y de nuestros servicios. Así, el concepto diseño para todos se ha convertido para nosotros en una seña de identidad. De otra parte, otro de los hitos que son bastante intangibles, pero realmente es una palanca para nosotros, es que también Ilunion Hotels es la primera compañía en su sector que recibió en el año anterior, en el 2020, el sello de excelencia europea FQM más 500, que es el nivel máximo de este reconocimiento en España que concede al Club de Excelencia en Gestión. Para ello tuvimos que hacer un análisis interno muy profundo sobre nuestra organización y una reflexión muy sincera de la compañía para poder consolidar la estructura y determinar el papel que debemos tener en el futuro. ¿Vale? Espero que con esta introducción hayamos podido conseguir que estos términos que son un poco intangibles sean más tangibles. Ahora, en la siguiente slide, pues una de las líneas estratégicas para Ilunion Hoteles es la innovación. ¿Vale? Nosotros el plan de innovación ha supuesto está suponiendo una palanca fundamental, sobre todo para dinamizar o como dinamizador del cambio, poniendo el foco en el mapa de procesos. Este es el nexo de unión entre FQM, entre la excelencia y el mapa de procesos. Nosotros hemos identificado unos procesos estratégicos, otros de cadena de valor y otros de soporte. Y sobre eso realizamos proyectos de transformación o de medida pues enfocado un poco a la mejora, ¿vale? En base a este contexto actual, fundamentamos el plan un poco en tres enfoques que para nosotros son unos cimientos que ya están muy diferenciados. De una parte, el enfoque organizativo, de otra, el enfoque Data Drive, del que hablaremos ahora un poco más adelante, y por último, pues un poco el protagonista de la mesa, que es el enfoque de la arquitectura de los sistemas y también de la ciberseguridad, ¿vale? En la siguiente slide hablamos un poco del enfoque organizativo
¿vale? A mí me gusta siempre decir un poco que este cambio de consumo tecnológico y estos hitos tan importantes para nosotros nos han aportado la oportunidad dentro de los hoteles de hacer un enfoque organizativo que pone mucho el foco en la innovación y en preguntarnos por qué y para qué, ¿no? Salir un poco del circuito, o sea, parar un poco para pensar y salir un circuito un poco a lo mejor de las tendencias y preguntarnos por qué y para qué estamos haciendo esto. ¿Vale? También nos ha permitido establecer un poco un modelo de liderazgo colectivo en toda la organización, ya que durante todo este tiempo, pues todos los departamentos han tenido que trabajar conjuntamente en este proceso un poco de excelencia y de transformación. ¿Vale? Nosotros en el enfoque organizativo, que para nosotros es vital, porque tenemos un modelo en el que colocamos el cliente en el centro, pues consolidamos una cultura de innovación y bueno, gestionamos de manera transversal, ¿no? Siempre decimos, oye, ¿por qué y para qué hacemos algo, no? Nos ayuda en la experiencia con el cliente, nos ayuda a que nuestros clientes puedan disponer de soluciones que mejoren la experiencia y siempre pensamos en nuestro claim de hoteles con todos incluidos. O nos ayuda a diferenciarnos de la competencia o nos ayuda a mejorar la experiencia con el empleado. Puede ser que también trabajemos un poco por reconocimiento o prestigio de marca o para incrementar nuestros ingresos, ¿no? Y luego es verdad que hemos aprendido en todo esto, por ejemplo, nosotros en la corporación tenemos ciberseguridad focalizada, o sea, es un servicio corporativo y nosotros ya de una manera muy natural la involucramos en todas las líneas de trabajo. Entonces, depende un poco del proyecto que estemos llevando a cabo y depende un poco del proceso en el que impacte, si es estratégico, si es de la cadena de valor o si es de proceso, establecemos unos equipos que son transversales o a lo mejor no lo son tanto, pero por línea general ahora mismo se me ocurre un proyecto que estamos haciendo de clusterización de clientes, ¿no? Para impactar en el cliente o intentar saber qué mensaje tenemos que enviar a cada cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pues trabajamos con metodologías distintas, design thinking, por ejemplo, y dibujamos unos journeys, establecemos pains y gains y establecemos unas soluciones innovadoras, unas veces más, otras menos, accesibles, sostenibles. Con eso vamos al comité directivo. Hay un comité dinamizador que solemos utilizar perfiles de personas que llamamos champion, que tienen bastante facilidad, ¿sabes?, en dinamizar un proyecto o en ver un poco, tener una visión un poco 365. Luego, equipos de trabajos de innovación, aquí estaría toda la parte de ciberseguridad, seguridad de los sistemas, infraestructuras, sostenibilidad y accesibilidad. Y luego comités de seguimiento, porque como siempre estamos intentando, pues, innovar rápido, ¿no? Rápido, gastarnos poco, equivocarnos rápido y gastar poco, ¿no? Entonces, siempre cuando vamos evolucionando, queremos hacer como un producto mínimo viable y entregamos unos hitos al comité de dirección para que veas si es económicamente viable y tiene unos riesgos razonables. La siguiente palanca para nosotros, aparte del enfoque organizativo, sería la siguiente slide, que es el data driven. ¿Vale? Nosotros en este sentido ya llevamos bastantes años aplicando este enfoque y aprovechamos un poco la madurez que tenemos en los sistemas para unos modelos avanzados predictivos y de inteligencia artificial. Decimos que empleamos un poco el enfoque data driven, que está impulsado por los datos, y esto significa que las tomas de decisiones estratégicas siempre las basamos en datos. Nos ayuda a examinarnos, nos ayuda a organizar los datos con el fin de atender mejor a nuestros clientes, para ayudar a los consumidores y nos ayuda también a impulsar un poco nuestras acciones en la organización, nos ayuda a contextualizar, a personalizar y, bueno, pues un poco darle un enfoque en el que el cliente está en el centro, ¿vale? En ese sentido, nosotros en la Data Driven nos apoyamos en Azure y consumimos esos datos a través de Power BI y establecemos informes que siempre intentan dar respuesta a una pregunta, ¿no? Igual que cuando hacemos un proyecto nos preguntamos el qué, el por qué y el para qué, siempre en la base de datos intentamos mostrar unos datos que nos ayuden un poco a gestionar este nuevo modelo organizativo, que es una gestión de datos integrada en la organización. Esto tiene que ver mucho con lo anterior, porque al trabajar con equipos transversales, al final tú colocas el dato a disposición de los diferentes departamentos y esto hace que los datos sean transversales, que toda la organización pueda acceder a estos datos, coordinar un poco, coordinación entre las empresas y TI. Yo vengo de hoteles, o sea, mi carrera es y mi perfil es funcional y es verdad que nos ayuda un poco las áreas un poco más tecnológicas a entrar o participar de una manera más activa y a ser un poco como unos conseguidores, ¿no?,
de ayudarles a llevar adelante los proyectos, y también esto hace que, sabes, que todos los equipos transversales haya mucha colaboración entre los departamentos y que los modelos de datos sean mucho más completos. Y en la siguiente slide hablamos de ciberseguridad, que es lo que nos ocupa en esta mesa. Y bueno, en este sentido, pues de todos es conocido que una de las consecuencias de la pandemia ha sido, por decirlo de una manera amable, abrazar un poco digitalización, ¿no? Nos ha exigido un poco, con la consiguiente recesión económica, pues nos ha surgido, por lo menos en nuestro sector, una necesidad de continuamente analizar un volumen de datos increíble, la seguridad de toda esta información con el teletrabajo. Esta aceleración también en nuestro caso ha acelerado más un cambio a una migración necesaria a la nube, que yo creo que esto es un tema que están abordando ahora muchas organizaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora mismo en la actualidad, el Unión Hoteles se encuentra en un proceso de migración al cloud de nuestro PMS de Oracle, que es nuestro sistema transaccional, pero, por ejemplo, estamos ya trabajando en la nube con Azure, y bueno, pues lo tenemos protegido con una plataforma así en SOAR, y bueno, si surgiera alguna alerta en este sentido, pues el hardware se encarga de relacionar todas estas alertas, poniendo en marcha una serie de mecanismos para generar algún tipo de acción, pues un falso positivo o algunas acciones a nivel técnico y de seguridad. Y ahí no me voy a explayar mucho porque nuestros compañeros seguro que nos deleitan mucho más, pero bueno, está monitorizado con una 24/7 con un SOC. Y realmente todo esto, o la verdadera relevancia de todo esto es, desde mi parte o desde el rol que yo juego dentro de la organización, es un gobierno dentro del cuerpo normativo que se adapte un poco pues a la política de GDPR, a la organización, a los planes de continuidad de negocio. En ese sentido, nosotros el cuerpo normativo lo tenemos certificado con AENOR y está garantizado en un sistema de calidad, en una ISO, que es la 27001, que está pues en una evolución continua como cualquier plan de calidad. Y bueno, pues cualquier flujo de sistema de calidad se basa un poco en identificar, proteger, detectar, dar respuesta y recuperar el sistema. Y de otra parte, y para finalizar, aparte de un gobierno dentro del cuerpo normativo, pues yo creo que es fundamental, y seguro que lo vais a comentar ahora, acciones formativas de concienciación. Y de mi parte, esta es nuestra aportación desde los hoteles. Os doy las gracias. Pues muchas gracias, Tamara. Yo ya he apuntado un par de preguntas. Sé de otro par que me ha comentado una compañera que te iba a hacer, y también tenemos otras en el panel, así que luego volvemos a ti. Muchísimas gracias. Pasamos a Javier Berciano. Javier cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en ciberseguridad, además de múltiples certificaciones especializadas que yo no podría ahora ni pronunciar. Su área de especialización es la respuesta a incidentes de seguridad, el análisis forense de sistemas de información, la monitorización de amenazas, la ciberinteligencia, y además actualmente, aparte de estar trabajando, de ser responsable de respuesta a incidentes de ciberseguridad en Citrix, es miembro electo de la Junta Directiva del Fórum de Incident Response and Security Teams. Javier nos va a presentar un nuevo modelo en el campo de la ciberseguridad que se denomina Zero Trust. Así que les pido a todos los técnicos de accesibilidad que estén atentos, porque es una oportunidad, creo yo, para introducir la ciberseguridad desde el diseño y no como un parche o como un plugin que muchas veces lo que resulta es incómodo para los usuarios. Javier, el micrófono es todo tuyo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Como comentaba antes, lo primero, agradecer de nuevo a Fundación 11 por la invitación y especialmente a Almudena. Y bueno, y es un placer para mí estar en este panel con Tamara, Tatiana y Jess, a los que además en el caso de los dos últimos he tenido el placer de trabajar con ellos previamente, así que doblemente contento y satisfecho. Bueno, aunque me dedico a la parte de detección y respuesta, fundamentalmente, como bien explicaba Almudena, y dentro de Citrix mi rol es puramente o principalmente ese, dentro del equipo de ciberseguridad global de la compañía. Sí que me gustaría hablar, porque además tenemos aquí a uno de los grandes referentes de la respuesta a incidentes en España y a nivel internacional, que es Jess García, con lo cual de respuesta a incidentes prefiero que hable él, sinceramente,
y yo me quería centrar en una metodología de trabajo, en una nueva visión de la ciberseguridad que se está poniendo muy de moda, ya está bastante en boca de todo el mundo, que es el modelo de Zero Trust, que se denomina, que básicamente es un poco un cambio de mentalidad. Inicialmente la ciberseguridad, todos asumíamos que había unos entornos que eran más seguros porque eran las redes corporativas o dentro de esas propias redes había distintos segmentos que tenían distintas políticas de seguridad en ocasiones, pero bueno, se asumía que el mayor riesgo venía del exterior. Con el avance tecnológico y la adaptación al cloud, como comentaba Tamara, que están sucediendo en muchísimas empresas a nivel mundial, este enfoque pues tiene que cambiar un poco. Y aquí es donde surge la idea del Zero Trust que proponen originalmente en el año 2009 aproximadamente el equipo de Google y que se basa en no confiar en nada y tener que estar continuamente demostrando que tú, no solo tú como usuario, sino tu acceso, tu propio sistema están adecuadamente preparados para acceder a esa información. Con lo cual, pues todo se basa un poco en el mínimo privilegio que tanto hemos oído hablar a lo largo de estos años en ciberseguridad, pero llevado a un extremo quizá un poco demasiado extremo, por decirlo así, y a una verificación explícita y validación continua. O sea, no es suficiente que yo me autentique en un sistema de información con un usuario y contraseña o incluso con un doble factor de autenticación, si estoy haciéndolo desde un entorno o desde una ubicación que no es confiable. Esa es un poco la idea fundamental que hay detrás de esta nueva orientación denominada Zero Trust. Para eso es importante pues, entender eso, qué datos deben protegerse. La información está convirtiéndose ya por fin en la joya de la corona de las organizaciones y con los ataques de ransomware que cada vez son más, pero ya llevamos unos cuantos años siendo probablemente la estrella de los ciberataques, pues con más motivo. O sea, todo el mundo se ha dado cuenta de que el ransomware, ¿qué es lo que ataca? La información, porque es lo que vale. Las infraestructuras se pueden recuperar. Los datos al final es lo que, si no tenemos una adecuada copia de seguridad o no tenemos políticas para poder restaurarlos, si los perdemos o nos los secuestran, pues tendremos un serio problema. Entonces, los datos es muy importante centrar toda esta protección en los datos. Y luego otras cosas críticas desde el punto de vista de este enfoque es entender desde dónde provienen estas solicitudes. O sea, cuando yo solicito acceder a cierta información, no solamente que yo tenga que tener permiso para ver esa información, sino desde dónde lo estoy haciendo. Es como la típico sistema que llevan los bancos implementando muchos años para la seguridad de las transacciones o de la extracción de efectivo en los cajeros. Si yo estoy sacando efectivo con mi tarjeta en Madrid y a las 2 horas lo estoy sacando en Singapur, pues algo raro ha pasado, no es muy normal. Pues un poco la idea en este sentido de dónde vienen las solicitudes va por ahí. Por supuesto, ¿quién tiene acceso a esos datos que comentaba antes? Que yo tenga privilegios para verlos. Y yendo un poquito más allá, hay veces que yo necesito acceso a esos datos, pero no lo necesito de forma continua. No necesito tener privilegios de administración de un entorno corporativo crítico continuamente, solamente para hacer ciertas tareas. Cuando necesite hacer esas tareas, yo solicitaré esos privilegios temporalmente durante unos minutos, unas horas o el tiempo que sea necesario y se me dará, pero solamente en ese tiempo, para evitar y reducir un poco el riesgo. Lógicamente, toda la parte de auditoría, o sea, por qué es necesario ese privilegio y cuándo es necesario ese privilegio. En la siguiente diapositiva comento un poco los 3 pilares fundamentales que ya he ido un poco dibujando en lo que explicaba anteriormente de esta nueva idea, que es todo circula en torno a los usuarios, los dispositivos y el acceso a la información, lógicamente. Todo va en torno a los datos, pero a la hora de decidir o de poder garantizar o implementar este tipo de
soluciones, es importante conocer a nuestros usuarios, y cuando me refiero a conocer, a veces pues no es tan sencillo como reglas estáticas. Para eso cada vez se están apoyando más los distintos fabricantes en tecnologías que permiten pues aprendizaje máquina, inteligencia artificial, que nos permiten de alguna forma entender qué es lo que es normal, perfilar la actividad de un usuario, y cuando esta actividad varíe o sea un poquito extraña, pues podemos pedirle nuevas medidas de seguridad, podemos bloquear los accesos, podemos tomar decisiones en base a toda esta información. De cara al usuario, una de las cosas que puede ser, o que desde el punto de vista de usabilidad es compleja, es todo lo relativo a la autenticación continua. Evidentemente, la seguridad, como explicaba anteriormente, y más en estos modelos, se basa en que yo desconfío de todo. Entonces, yo no puedo confiar en un usuario que durante toda su jornada laboral tenga acceso a una plataforma por el hecho de que a primera hora de la mañana se haya logado o autenticado correctamente y lo haya hecho desde la oficina. Si hay algún factor durante ese tiempo que cambia, pues la autenticación debería de volver a realizarse. Entonces son retos que se están intentando solventar y poco a poco parametrizar para que la seguridad y la usabilidad sea compatible, y aquí también creo que es un tema importante la accesibilidad, y pienso que puede haber como comentaba Almudena, una oportunidad de intentar integrar estas tecnologías que realmente sean accesibles, porque la tendencia es que hacerle la vida más fácil al usuario para trabajar en cualquier momento y desde cualquier lugar, pero eso también debe de incluir accesibilidad, no solamente la parte de seguridad. Desde el punto de vista de dispositivos, al igual que los usuarios, tenemos que entender qué es lo normal y qué no. Tenemos que requerirles realizar ciertas evaluaciones de seguridad de la actividad del usuario. Lo mismo sucede con los dispositivos. No es lo mismo que yo me esté conectando al entorno corporativo de mi empresa a través de un dispositivo corporativo, plataformado, con ciertas medidas de seguridad y herramientas de protección que garantizan al menos un mínimo nivel de seguridad en ese entorno, a que lo haga desde un dispositivo personal, que ahora cada vez hay más acceso a los entornos corporativos con los famosos Bring Your Own Device, que no dejan de ser más que dispositivos personales que se utilizan para el trabajo. El riesgo es mayor en ese dispositivo que en uno corporativo, con lo cual el modelo tiene que ir adaptándose en función de estos parámetros. Y lo mismo respecto al acceso. El ejemplo que ponía antes, yo a lo mejor necesito hacer ciertas tareas de administración durante un tiempo, no es un acceso ilimitado a los recursos, y el objetivo fundamental aquí es proteger la información de la compañía y lo que conocemos que los atacantes están haciendo. Los atacantes lo que quieren en el momento que acceden a una compañía, el eslabón más débil normalmente sigue siendo un usuario utilizando ingeniería social, como comentaba Almudena, hay miles, millones de correos electrónicos intentando engañar a los usuarios. Con que uno pique y consiga comprometer la seguridad de nuestra red, tenemos un problema. Pues si ese usuario además es capaz, si ese atacante, comprometiendo la máquina de ese usuario, además es capaz de escalar privilegios dentro de la organización a nivel tecnológico, digamos, y moverse lateralmente, entonces sí que vamos a tener un problema más gordo, porque la mayoría de los ataques sofisticados tienen esos dos puntos en común: la escalada de privilegios y los movimientos laterales que llamamos dentro de la red. Entonces, desde el punto de vista de protección, tenemos que tener especial cuidado con esto. Y ya por último, en la siguiente slide, pues comentar un poco algunas cosas sobre la arquitectura de Zero Trust, cómo funciona. Como decía, es clave la identidad del usuario, la ubicación geográfica, la hora del día. No es normal que una persona que trabaja habitualmente de 9 a 5 pues, se ponga a conectarse al entorno corporativo a las 12 de la noche. Si no lo hace habitualmente, pues a lo mejor tengo que desconfiar un poquito más. No es que no se lo permita, pero tengo que desconfiar un poquito más. Y el sistema tiene que ser capaz de apoyarme en esto. Por supuesto, el equipo desde el que se está conectando, que esté correctamente
parcheado, que tenga herramientas de seguridad, nivel de protección del mismo. Y luego, bueno, pues en este esquema que explico, bueno, que se refleja en el diagrama, básicamente se ve un poco la complejidad de lo que anteriormente era un dispositivo conectado a una red que tenía acceso a muchos servicios internos. Ahora mismo casi siempre viene del exterior el usuario, porque, y más con la pandemia, pues hay mucha gente trabajando en remoto o incluso por viajes o, bueno, por la idiosincrasia de la empresa, que trabajan así. Y cómo al final todo esto tiene que converger en algún sitio en el cual se apliquen las medidas de seguridad que un poco explicaba anteriormente. Tanto toda la parte de control de acceso como el identificar desde dónde viene esa conexión y en función de eso adaptar el acceso a la información, garantizando en la medida de lo posible la seguridad de la misma. Para eso, bueno, pues hay distintas soluciones que se están volcando en el mercado continuamente y que no voy a hablar de ellas porque además mi rol en Citris, como les he dicho, es más la parte de detección y respuesta, con lo cual para nada quiero entrar en detalles sobre ninguna de esas tecnologías, pero sí que entender un poco que no es sencillo, que cuando una compañía, como comentaba Tamara, aborda el salto al cloud, va a haber cosas que estén en el cloud, va a haber cosas que no. Va a haber empleados que trabajen en oficinas, va a haber empleados que no, va a haber sedes remotas. O sea, cada vez es más complejo y la seguridad tiene que evolucionar hacia ello. Y esa es un poco la idea que hay detrás de esta forma de trabajar de Zero Trust. Pues esperamos, muchas gracias, Javi. Esperamos que no dejéis atrás nunca, que no se deje atrás la accesibilidad, que ahora que se está diseñando, que no solamente se trate la usabilidad, sino también la accesibilidad. Estoy segura de que hay muchos técnicos de accesibilidad en el público que, bueno, hay muchas personas en la audiencia que habrán pensado o no una barrera más de accesibilidad, pero vamos a intentar que no, que sea un nuevo paradigma para abrir nuevas formas de ciberseguridad que tengan en cuenta los distintos perfiles de discapacidad y las distintas maneras de acceso. Tenemos también a Jess García. Desafortunadamente, todos los indicadores nos dicen que hay ciberincidentes, que no es un sí tengo un incidente, sino es cuándo se va a producir un ciberataque, que se producen todos los días, que las capacidades de respuesta son decisivas y que además reducen drásticamente el impacto de un incidente. Pero con él, bueno, Jess García es fundador y CEO de One Security, es una empresa especializada en la respuesta a incidentes de seguridad y en las investigaciones forenses digitales, y con más de 20 años en el área del forense digital. Jess es un experto reconocido, como ha dicho Javier, internacionalmente, que ha dirigido e investigado algunos de los mayores ciberataques del mundo en los últimos tiempos. Pero con él hoy vamos a explorar un nuevo campo, que es la accesibilidad conectada. Hemos estado dando vueltas y él ha estado unos días dándole vueltas a qué suponía la accesibilidad en el presente y qué va a suponer o qué puede suponer la accesibilidad en el futuro. Y lo que nos ha quedado claro es que si avanzamos en accesibilidad vamos a tener que avanzar en ciberriesgos, y si avanzamos en ciberriesgos vamos a tener que avanzar en ciberseguridad. En fin, que nos saque el del atolladero. Jess, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Bueno, en primer lugar, pues como hemos dicho antes, muchas gracias por invitarme a estar en esta sesión tremendamente gratificante. Gracias a la Fundación ONCE, gracias a la organización y a ti, Almudena. Siempre es un placer estar contigo y con los otros ponentes, que efectivamente pues, somos ya una pequeña familia. Y efectivamente yo creo que yo he aprendido mucho estos días de reconocer, cuando he estado hablando contigo de este tema, es algo que pues, he de reconocer que soy un ignorante, pero sí que de las cosas y de las reflexiones que hemos tenido juntos creo que han salido cosas bastante interesantes, ¿no? En primer lugar, quería empezar por presentar un poco qué es lo que yo hago y en qué se traduce, ¿no? Esto de respuesta a incidentes y análisis forense e investigaciones digitales, ¿qué es? Bueno, pues cuando hay una brecha de seguridad, una organización tiene un problema de ciberseguridad, en términos normales les han hackeado, como decimos de a pie, pues nosotros intentamos ayudar a entender qué ha pasado, qué han hecho los malos,
pues cuál ha sido el impacto para la empresa, qué les han robado, etcétera. Intentamos ayudar a la empresa con nuestra experiencia a pasar ese mal rato, a que le impacte lo menor posible a su actividad, recuperarse y intentar evitar que le vuelva a pasar algo similar en el futuro. Desde ese punto de vista, me gustaría, desde la experiencia bueno, pues que me da el estar todos los días en las trincheras, compartirles un poco la realidad que estamos viendo, ¿no? A lo largo, si hacemos una perspectiva de qué tipos de grupos están detrás de estos ciberataques, hay tres grandes categorías, ¿no? Primero, los grupos de espionaje, ustedes hayan oído China, Estados Unidos, Rusia, etcétera. Todos los países, incluido España y países menores, tienen capacidades de ciberataque desde el ámbito de espionaje. Los grupos hacktivistas, que hoy en día tienen un perfil más bajo, hemos oído hace años con mucha profusión el grupo Anonymous, seguramente que les suena, y me voy a centrar en los grupos de cibercrimen, que es los que realmente están siendo el centro de la mayor parte de la actividad maliciosa hoy en día. Es una realidad que las organizaciones de todo tipo, empresas grandes, pequeñas, medianas, organizaciones gubernamentales, están cayendo como moscas, desgraciadamente. Hemos visto, y estoy seguro que ustedes han visto en los medios, pues el metro de un país o de una gran ciudad colapsado por un ciberataque, una red. Bueno, hace no mucho hubo la mayor empresa de distribución de gasolina y de petróleo de la costa este de Estados Unidos sufrió un ciberataque por el que tuvo que pagar 4 millones de dólares y tuvo colapsada varias semanas sin distribución de gasolina a toda la costa. En definitiva, pues el impacto de este tipo de ciberataques empieza a ser muy alto. Más del 50% de los ciberataques que vemos hoy en día ya son ataques de ransomware, es decir, para los que no conozcan este tipo de ataques, el atacante entra en la organización, a veces tan rápido como en 5 horas consigue llegar a los datos críticos, cifrarlos, y de manera que el usuario o la organización no tiene ya acceso a esos datos, y a partir de ahí pues pide un rescate, tanto dinero, pues desde unos pocos miles de euros hasta muchos millones de euros, ¿no? Dependiendo del tamaño, de la riqueza de la organización. Puede ser, como digo, pública, privada, etcétera, ¿no? Entonces nos vemos ante una situación que es realmente, bueno, pues dura y nos empieza a afectar en el mundo real. Cuando empecé a hablar, centrándonos ahora en el ámbito de las tecnologías de accesibilidad, o en el ámbito de la accesibilidad y las tecnologías que las soportan, empecé a hablar con Almudena pues para entender un poco cuáles eran esas tecnologías, ¿no? O sea, es decir, ella me empezó a hablar de ropa inteligente, de bastones inteligentes, y una de mis preguntas eran, pues oye, ¿y esto cómo funciona? Y aparentemente pues son tecnologías que mayormente son tecnologías aisladas, es decir, el bastón pues, funciona de una forma independiente, la ropa también. Hay algunas otras tecnologías que, bueno, sin conocerlas mucho, pues imagino que tendrán una componente cloud, ¿no? Porque de alguna manera, pues temas de reconocimiento de voz, etcétera, etcétera, pues empiezan a tener una parte muy importante en el ámbito conectado, ¿no? Si damos un ejemplo tradicional para ver un poco hacia dónde puede ir la tendencia, si tienen ya unos cuantos años, pues recordarán que hace no tanto nos bajábamos los mapas de Google Maps, o sea, no de Google Maps, nos bajábamos a pelo al móvil, ¿no? Y entonces, o al navegador del coche, y con ello pues íbamos navegando. Obviamente, si comparamos aquello con lo que hacemos hoy, que nos conectamos a Google Maps, y gracias a eso, gracias a la conectividad, podemos ver pues, la localización de un atasco, de un accidente, compartir en tiempo real nuestra posición con otras personas. Obviamente nos ha cambiado a mucho mejor la vida esa conectividad de unos mapas aislados a poder tener conectividad con la nube, ¿no? Vamos a decir, con servicios externos, vamos a decir, al dispositivo, ¿no? Por tanto, también en otros casos vemos que ciertas tecnologías que pueden estar aisladas, pues el reconocimiento de voz lleva estando en dispositivos desde hace tiempo, pero obviamente la capacidad que nos da un dispositivo aislado de reconocimiento de voz con el servicio que nos puede dar, por ejemplo, un asistente virtual como Alexa, pues es enorme, ¿no? La capacidad que tiene Alexa, debido a sus motores de machine learning que tiene detrás, los servidores de los centros de datos, la capacidad de aprender de millones de usuarios, pues eso hace que la tecnología se multiplique, ¿no? La potencia de fuego.
Entonces, por tanto, pues es lógico pensar que la evolución natural de las tecnologías de accesibilidad será hacia una accesibilidad conectada, como decía Almudena, ¿no? No sé si el término existe o nos lo hemos inventado, pero la verdad es que nos ha sonado muy bien y yo creo que queda muy claro el concepto. Entonces, en el momento que tenemos una accesibilidad conectada, pues hay dos factores de riesgo, ¿no? Por un lado, el dispositivo en sí, que podríamos llamar, en el momento que está conectado, un dispositivo de Internet de las cosas, que ahora está muy de moda, IoT, ¿no? Y el proveedor que nos está dando esos servicios, ¿no? Entonces, uno podría decir, oye, ¿y qué interés puede tener alguien en hackear un bastón inteligente? Bueno, es que a nadie le importa que sea un bastón inteligente o un sistema de calefacción o una pecera. Realmente todos estos dispositivos pueden estar conectados y hay atacantes que hackean de forma indiscriminada todo tipo de dispositivos. Y obviamente eso puede tener un impacto, ¿no? El hecho de que hackeen un bastón puede dejarlo inoperativo o mucho peor, hacer que funcione de una forma no esperada, ¿no? Y que pues dé unas órdenes pues que no son las que tienen que ser, o ropa inteligente o otro tipo de dispositivos de accesibilidad, ¿no? Por tanto, pues el impacto de esos ataques contra el Internet de las cosas de repente se abre al mundo de los dispositivos tecnológicos de accesibilidad. Pero no solo eso, es decir, lo mismo pasa en el ámbito del proveedor. Es decir, si todo va bien, y yo espero que esto sea muy fructífero, pues con el tiempo habrá muchos y muy buenos proveedores de accesibilidad, de manera que hagan pues muchísimo más fácil la vida a distintos tipos de discapacidades, ¿no? Entonces, en este sentido, quiere decirse que todos esos proveedores van a facilitar la vida, pero como un proveedor más de servicios de Internet estarán, digamos, sujetos a riesgos tecnológicos, a riesgos a los que están sujetos todas las empresas que he mencionado anteriormente, pequeñas, medianas, grandes, que están sufriendo esos ciberataques a día de hoy, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que el hecho de la accesibilidad conectada que estamos hablando, ¿no? Realmente nos obliga a poner encima de la mesa la seguridad del dispositivo de punto final, la seguridad de los proveedores, como una persona, bueno, como se ha dicho, es un mito, ¿no? Es decir, el hecho de que tengamos accidentes de coche no significa que hayamos dejado de usar coches. El hecho de que haya riesgos no significa que no debamos abordar esta revolución, vamos a decir. Tendremos que aprender a gestionar esos riesgos, tenemos que aprender a mejorar la seguridad de los dispositivos y a mejorar la seguridad de esos, vamos a decir, proveedores, ¿no? Por último, yo creo, haría como conclusión pues un par de reflexiones, ¿no? Creo que lo importante aquí es hacer hincapié en que hay un riesgo físico, es decir, empieza a haber riesgos físicos con los ciberataques. Antes, pues los riesgos eran más de problemas de datos, etcétera. Ahora estamos viendo, nosotros estuvimos gestionando un incidente, por ejemplo, contra una empresa de energía que dejó sin calefacción en medio del invierno a un país, a todos los suscriptores de esa empresa en un país, ¿no? Pues eso tiene un impacto físico, es decir, puede incluso a personas con pocos recursos tener problemas de enfermedad, etcétera. Y llevemos ese ejemplo al tema de los proveedores de accesibilidad. Una de las cosas que es muy triste y muy grave, y yo creo que es donde levanta realmente la bandera, tenemos que levantar la bandera y es un riesgo muy cercano, es que durante la pandemia vimos que los grupos de cibercrimen atacaban a hospitales y hacían ataques de ransomware a hospitales en medio de la pandemia con miles de muertos diarios. Eso lo hemos visto en todos los países. Entonces uno ha de preguntarse, oye, si realmente existen ciberatacantes que son capaces de esto, grupos de cibercrimen que son capaces de esto, pues cuánto más no van a atacar a empresas de accesibilidad que, bueno, que pueden ser un objetivo de este tipo de ransomware, ¿no? Por tanto, yo resumiría en decir que tenemos que asegurarnos que la tecnología, como decía antes Javier, sea segura, que los proveedores sean seguros, que metan, como también decía Javier Almudena, en el diseño de la tecnología y de los servicios esa ciberseguridad, porque luego meterla a posteriori es muy, muy difícil y presentará problemas adicionales. Para cerrar, yo no me gusta ser agorero. Pues después de todos estos años, lo que veo es que siempre hay problemas y el ser humano de una forma u otra se las apaña para encontrar la solución, con lo cual yo creo que al final lo que tenemos que ser positivos es pensar que estas
estas tecnologías de accesibilidad conectada van a aportar muchísimo valor y que si todos trabajamos juntos, pues vamos a conseguir tecnologías de accesibilidad conectada segura, que es lo que queremos. Pues muchas gracias, Jess. Estaban por el chat diciéndonos, ay madre, qué negro nos lo están poniendo. Pues damos paso a Tatiana Gutiérrez, responsable del área de ciberseguridad para ciudadanos de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tatiana cuenta con más de 14 años de experiencia de consultoría y formación en los ámbitos de la ciberseguridad, de la administración electrónica y la accesibilidad. Actualmente desempeña el cargo de responsable de ciberseguridad para ciudadanos en INCIBE y realiza acciones de sensibilización, de concienciación y formación en seguridad dirigidas a todas las capas de la ciudadanía. Y lo hace a través de la llamada Oficina de Seguridad del Internauta. El objetivo principal es contribuir a elevar los niveles en la cultura de la ciberseguridad de cualquier ciudadano de nuestro país, sea cual sea su edad, estudios, ocupación y tanto si tiene o no una discapacidad. Tatiana nos va a hablar de si existe el equilibrio entre seguridad y accesibilidad, de cómo la seguridad se pone al alcance del ciudadano y que, bueno, que hay que jugar un papel en incrementar la confianza de los ciudadanos en esta era digital. A pesar de todo lo que nos ha hablado Jess, pero bueno, tenemos que convivir con los dos mundos porque los dos mundos son reales. Tatiana, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, Fundación 11 y a los panelistas, sobre todo por atreveros a sacar un tema tan importante que está de moda, que todo el mundo lo decimos, la ciberseguridad. Y a mí me gustaría hacer el foco, ya que hemos hablado de los riesgos, hemos hablado de los incidentes, hemos hablado de las capacidades o de las oportunidades que brinda la ciberseguridad. Yo quería centrarme en el usuario final. Yo quería pensar en ese ciudadano de última milla, es hacia el que nos dirigimos, al que hay que darles contenidos, servicios, todas las capas de las empresas, las instituciones. Y yo quería contar una experiencia personal. Yo hace 15 años empecé en el Centro de Referencia en Accesibilidad de Estándares Web del pasado Inteco. Yo me incorporé pues, a hacer auditorías de ciberseguridad, de las WCAG 2.0. Y el Inteco de aquella tenía como 3 líneas, una muy marcada de seguridad, otra de calidad y otra de accesibilidad. Empezamos a trabajar todos los equipos multidisciplinares desde aquel día y ahí salió el germen de ya trabajar la seguridad desde el diseño. Hace 15 años la seguridad era una capa, ahora ya se mete desde el diseño de los servicios, pero la seguridad ya se empezó a trabajar desde el diseño y la accesibilidad empezamos a no tratarlo como algo diferente, sino tratar de incorporar lo que significa accesibilidad, que es pues, que cualquier dispositivo, servicio o contenido sea comprensible, utilizable, practicable, siempre con condiciones de autonomía, seguridad y lo más natural posible. Es decir, acceso universal y que cada uno pueda consumir la información o los servicios a su modo, con su autonomía. Entonces, pues para mí cuando llegó esta invitación me revolvió un poco las tripas, me llevó a esos 15 años atrás y estoy muy encantada de participar aquí y de juntar esas dos piezas. Contaros que en el Instituto Nacional de Ciberseguridad hay una línea, es un servicio nacional, hay una línea de ayuda en ciberseguridad, un servicio nacional gratuito, confidencial de INCIBE, que ponemos a disposición de todos los usuarios con el objetivo de ayudar a resolver esas dudas o problemas de ciberseguridad. No es un canal de respuesta a incidentes, es un canal de ayuda, de consultas. Tenemos un número corto, el 017, número nacional, solo es operable en España. Tenemos un canal de WhatsApp y un canal de Telegram que lo estáis viendo, pues el de WhatsApp 900-116-117 y el Telegram @INCIBE 017, y también tenemos un canal a través de un formulario que bueno, tenéis la información en pantalla y en la página de INCIBE. También tenemos, por supuesto, un canal de respuesta a incidentes de ciudadanos en general, incidencias@incibe-cert.es, y quería, pues eso,
empezar porque existe un canal de ayudas, consultas, sobre todo para todo tipo de usuarios finales, y creo que los usuarios con algún tipo de discapacidad o no, o discapacidad temporal o definitiva, pues le puede ser interesante. La siguiente diapositiva quería compartir con vosotros en estas líneas de ayuda, pues cuáles son las consultas de ciberseguridad que más le inquietan a los ciudadanos, para saber dónde poner un poco el foco y por dónde van las tendencias de estas dudas o inquietudes. Están centrados pues, en 5 incidencias, incidentes o casos que les remueven un poco. El tema de sextorsión, que bueno, para los que no sepáis, el sextorsión es una forma de chantaje. El atacante amenaza a la víctima para que haga alguna acción, económica o no, o haga algo para impedir que publique una serie de contenido de índole sexual íntimo que previamente ha obtenido esa persona. Temas de phishing. El tema de phishing, pues en sus 2 categorías, tanto el phishing fraude a través de correo electrónico, intento de fraude por correo o por SMS, smishing. El ciberdelincuente simula una entidad legítima con un propósito, bien como robo de información, bien con un cargo económico o infectar un dispositivo si trae algún acompañante a ese correo o mensaje de texto. Temas de fraudes en tiendas online. El Black Friday está a la vuelta de la esquina y este es un tema bastante recurrente de, pues no sé si la tienda es verídica o si me pueden hacer algún tipo de fraude. Esto es y además es una cosa bastante recurrente. Temas de suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes a veces suplantan la identidad con múltiples propósitos, para robar datos, para hacer fraude, para engañar, incluso para bullying, ciberacoso, ese tipo de cosas. Bueno, es la parte más turbia de esta parte. Y una de las cosas que nos ha llegado bastante es el falso soporte técnico. Esa llamada telefónica simulan ser el soporte de una gran compañía del sistema operativo, te intenta sacar información y bueno, puede ser muy divertido darles un poco de palique y ver cómo al final se cansan y pueden colgar. Estas consultas, que son consultas de cualquier persona, de cualquier ciudadano, en el campo de la accesibilidad hay que tener muy claro que depende de quién sea el usuario final que hace la consulta, la respuesta puede no ser tan obvia. Hay que conocer los riesgos, hay que conocer cómo resolver los problemas, pero no hay que pensar en que todo el mundo navega o acceda a la información del mismo manera. El tema del phishing, nosotros pues tenemos una serie de consejos y recomendaciones para detectarlo, pero hay veces que el phishing, si tú navegas con un lector de pantalla, no te das cuenta de los errores ortográficos, porque el lector de pantalla no te los va a decir. Si tú te llega un correo con un enlace acortado, tú puedes a lo mejor visualizar quién eres, pero si no tienes bien configurado el lector o si tú no ves el destino, quizás pinchas sin querer, aunque sepas que puede ser un adjunto porque no tienes esos mecanismos. El tema de tiendas online también es muy curioso porque puede ser, pues eso, puede simularse de una manera gráfica muy parecida a la real, pero si tú no estás navegando de forma gráfica quizás no te des cuenta. O que utilizan a lo mejor técnicas de malvertising, que es manipular publicidad en línea para hacer llegar a donde tú quieres, a donde el ciberdelincuente quiere que llegues. El tema de la suplantación de identidad, bueno, es un tema que es independiente por el canal que te venga, este sí que tenemos que identificarlo de una manera más sencilla. Pero, por ejemplo, el falso soporte técnico siempre, o la mayor parte de las veces, viene por llamadas telefónicas, entonces ahí sí que hay facilidad de poder poner límites. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os quería contar el tema de que para confiar en todo, para mantener la confianza y la ciberseguridad en esta era digital, es fundamental elevar el nivel de cultura de ciberseguridad para desenvolverse cada uno con autonomía. Uno de los pilares de la accesibilidad es la autonomía personal. Basada en un dispositivo
en una tecnología adaptativa o no, pero es la autonomía. Entonces, consideramos desde INCIBE que tienes que saber de ciberseguridad, tienes que tener ciertas competencias, ciertos conocimientos mínimos en la materia y saber a quién tienes que acudir en el momento dado si te ocurre algo. Nosotros estamos lanzando campañas de comunicación masivas para llegar a cualquier rincón y que conozcan qué es la ciberseguridad y nuestros servicios de ayuda, pero eso no llega a toda la sociedad. Por mucho que intentemos hacer campañas de comunicación en los medios de televisión, de radio y demás, sí que utilizamos los canales, que es lo otro que voy a hablar. Utilizamos las opciones de accesibilidad de cada canal. Cada canal está adaptado para una serie de cosas. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Nosotros cuando lanzamos una campaña de comunicación, intentamos hacer una comunicación visual a través de vídeos en televisión, siempre con subtitulado. Si puede tener lengua de signos, mejor, pero el audiodescripción a veces que queda un poco aparcada. En la radio, pues la radio es todo mensajes de sonido, pero siempre lo acompañamos también de contenidos en web descargables, infografías que sean sencillas para gente más de... No utilizamos pictogramas, pero sí que utilizamos infografías sencillas, ir al grano para que cada uno pueda consumir y lo más importante es conocer los riesgos de ciberseguridad, conocer los conceptos de ciberseguridad y cómo desenvolverse. Accesibilidad universal de los contenidos. Yo creo que es no solo de los servicios, que de aquí pues hay mucha más gente que puede hablar de nosotros, pero hay que aplicar los principios de accesibilidad a todos los contenidos que se generen. Y en forma de videotutoriales, cursos en línea, infografías, manuales, guías, todo utilizando en la medida de lo posible las opciones de accesibilidad del soporte y del canal. Y no centrarse en hacer versiones adaptadas. No, es la misma información accesible desde el propio diseño. La ciberseguridad, la accesibilidad no tiene que verse como una capa. En algunos servicios, herramientas y servicios, hay que ponerlo como una capa adicional. Es cierto, hay herramientas que actualmente no tienen esa accesibilidad desde el inicio. Ejemplo, me llegó una consulta de una persona que conozco, pues que tenía inquietud sobre cómo securizar mis sistemas de Bluetooth y demás, y me dijo, pero es que yo no puedo desconectarlo según lo que decís vosotros, porque es que es mi lector de pantalla. Si desconecto el Bluetooth en los momentos en los que yo estoy viajando para que no me geolocalicen y demás, es que me quedo sin mis ojos. Entonces, hay que pensar un poco en adaptar todos los principios de ciberseguridad que existan, todos los mecanismos de ciberseguridad que existan a tu plano personal. Esas herramientas y recursos, como bien decía Jess, hay que pensar en cuáles tus dispositivos y cómo puedes securizar con la información que hay adaptado a tus necesidades. Y, por supuesto, con los servicios en línea. Y espero que utilicéis poco el 017, que utilicéis mucho el 017, pero poco la respuesta a incidentes, y que la respuesta a incidentes los expertos pues que os puedan ayudar en todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya lo habíamos avisado, panelistas de lujo. Bueno, nos queda un minuto, pero hay unas cuantas preguntas, veo algunas por aquí. Por ejemplo, el concepto fail-safe significa tener un plan B. ¿En qué líneas o medidas de concienciación está trabajando Grupo Ilunion? No sé si queremos volver a Tamara, empezar así a ver a cuántas preguntas nos da tiempo. Por ejemplo, Tamara, ¿en qué líneas o medidas de concienciación está trabajando el Grupo Ilunion? Muy brevemente, que tenemos un minuto. Brevemente, dos líneas bastante diferenciadas, unas webinars y otras acciones de concienciación. Venimos celebrando concienciación sobre todo financiera, también webinars sobre RGPD, seguridad en entornos de movilidad, y luego en la parte de acciones de concienciación nuestros compañeros de ciberseguridad corporativos, José Ángel Cerviño y Luis Ramos, que seguro que los conocéis por ahí, pues hacen comunicaciones semanales, lo hacen de una manera muy
muy cercana y la verdad muy divertida. También hacemos algún ejercicio de phishing simulado y luego nos dan un poco los resultados de quién ha caído, ¿no? Y formación y learning obligatoria, que esto nos está funcionando también bastante bien, o sea, lo damos un poco por hecho, igual que hacemos un poco medidas o ayuda para tratar, o sea, para tratar o para recibir un cliente con alguna discapacidad, hacemos formación y learning obligatoria en materia de ciberseguridad. Jess, muy rápido, muchas gracias, Tamara. Muy rápido, ¿el concepto fail-safe significa tener plan B? Sí, el concepto fail-safe significa que si el sistema falla, que falle de forma segura. Es decir, que si el bastón inteligente no está funcionando bien, que se quede parado, pero que no me lleve por donde no me tiene que llevar. Esa sería la idea. Bueno, pues muchas gracias a los 4. Ha sido un honor y un placer estar aquí. Espero que la audiencia también se haya divertido. Vamos a pedir que nos dejen otro hueco en el siguiente congreso y vamos a seguir explorando un montón de temas, ciberseguridad y accesibilidad. Muchísimas gracias. Sí, es cierto, no nos queda más tiempo para hacer todas las preguntas que queríamos. Muchas gracias, Almudena, y todos los ponentes. Qué importante es esta visión sobre la ciberseguridad y accesibilidad, donde volvemos a poner de manifiesto la importancia de que el diseño universal se tenga en cuenta en todos los aspectos. Gracias, como he dicho, y gracias a todos por continuar con nosotros en esta jornada. Mañana seguiremos con más proyectos, más para todas las personas. Muchas gracias.